10 años, la Fundación Dr. Ildefonso Vázquez Santos se ha dedicado a recuperar archivos y bibliotecas de notables mexicanos para ser puestos al servicio de la comunidad, con el objetivo de difundir el legado de intelectuales como el periodista Fernando Benítez, el historiador regiomontano Israel Cavazos y su esposa Lilia Villanueva, el escritor chapaneco Heraclio Cepeda y su esposa, la poeta Elba Macías. Además de esta misión, la FIBS participa, apoya y colabora con varias instituciones educativas y culturales de renombre que pretenden promover la fortaleza cultural de México de cara al mundo entero. Cuarto encuentro, Libertad por el Saber, 1519 a 500 años. Acompáñanos a reflexionar el impacto que tuvo la llegada de los españoles a tierras mesoamericanas, desde una mirada crítica y multidisciplinaria. Conferencias, conciertos y mesas redondas. Antropología, astronomía, arte, biología, derecho, lingüística, literatura, matemáticas, medicina, música y más. Con la voz de más de 40 especialistas. Del 13 al 19 de octubre. Entrada libre. Donceles 104, Centro Histórico de la Ciudad de México. El Colegio Nacional te invita. Desde hace 10 años, la Fundación Dr. Ildefonso Vázquez Santos se ha dedicado a recuperar archivos y bibliotecas de notables mexicanos para ser puestos al servicio de la comunidad, con el objetivo de difundir el legado de intelectuales como el periodista Fernando Benítez, el historiador regiomontano Israel Cavazos y su esposa Lilia Villanueva, el escritor chapaneco Heraclio Cepeda y su esposa, la poeta Elba Macías. Además de esta misión, la FIBS participa, apoya y colabora con varias instituciones educativas y culturales de renombre que pretenden promover la fortaleza cultural de México de cara al mundo entero.
Buenas tardes, muchas gracias a todos por su compañía. Y pues vamos a continuar con estas conferencias extraordinarias del Encuentro Libertad por el Saber, que se interroga, creo que es la palabra adecuada, sobre los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a lo que después sería la Nueva España. Yo escogí hablar desde luego lo que me corresponde, que es de literatura, y de un tema que se trató magistralmente en este libro de 1949, Los libros del Conquistador, del investigador estadounidense Irving Leonard, que murió a los 100 años en 1996 y dedicó su vida al estudio del nacimiento y la vida de la Nueva España. Fue biógrafo de Carlos Sigüenza y Góngora, autor de este libro, que es quizás el más importante, y de un tratado sobre de qué manera se manifestó el barroco en la Nueva España. Entonces, mi relectura es desde luego un homenaje, pero también yo quise, y fracasé, contrastar lo que leían los conquistadores, que era mucho según corroboró tras una minuciosa investigación en los navíos que llegaban a la Nueva España, Leonard, con la actividad literaria que había en el Valle de Anáhuac en 1519. Esta comparación no fue posible de hacer, yo me lo temía, por razones no solo referidas a mi incompetencia, sino de metodología histórica. El acto de leer, y sobre todo de leer novelas o de leer poesía, tenía un sentido diametralmente distinto entre los aztecas y los novohispanos. Entonces no había manera de, como si fueran dos civilizaciones equivalentes en su manera de leer, decir, bueno, en 1519 estaban leyendo a Nezahualcóyotl, mientras los conquistadores seguían pues en la locura de las novelas de caballería. Entonces, constatado este fracaso que yo me temía, pero le busqué por ahí, repasando la obra, para empezar, de Miguel León Portilla, en cuyo honor hemos hecho este encuentro, y la de otros investigadores, algunos de ellos, debo decirlo, contrarios a las tesis de don Miguel, que se han puesto a estudiar lo que entendemos por literatura náhuatl, que requeriría otra conferencia y a una persona más versada en el asunto para desarticular los muchos elementos que tiene el problema. Desde luego la historia de la conquista no la voy a contar, ya la conocen ustedes y ya se habló de ella brillantemente aquí estos días. Pero el libro de Leonard, su primer argumento es que en efecto la Inquisición trató de disminuir o nulificar la llegada de libros de imaginación o de cualquier tipo que no fueran del orden religioso a la Nueva España. Y fracasó totalmente. Los pedidos de libros que localizó Leonard a las librerías de Sevilla, sobre todo, pero también Cádiz y desde luego Madrid, no dejaron de fluir desde la Nueva España desde 1519 hasta 1821. Había en la Nueva España un ávido público lector desde el principio. Y rastreando, como hizo este célebre investigador, lo que leían los conquistadores, pues nos alejamos de la idea
también falsa, de que se trataba de una tropa de analfabetos. Desde luego que lo sabía, pero entre los conquistadores había lectores, como queda muy claro en la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, cuando dice que cuando ellos ven Tenochtitlán en el centro del lago, piensan en alguna de las fabulosas historias del Amadís de Gaula. Y bueno, este detalle que es muy claro, a este detalle se suma la persistente búsqueda de las Amazonas, por ejemplo, o del Dorado, mitos que habían nacido en la imaginación literaria de una literatura que un siglo después Cervantes se burlaría de ella a través del Quijote, como todos sabemos. Bueno, esta literatura en 1519 estaba totalmente vigente, y tan vigente estaba que alimentaba excursiones geográficas, políticas y militares. Fue una gran decepción para los que penetraron en el territorio mexicano con Cortés, y después quienes se fueron hacia el norte con Niño de Guzmán, a lo que ahora es Jalisco, pues no encontrar ni a las Amazonas y haber encontrado en Tenochtitlan pues una cantidad de oro que se llevaran, que estaba muy lejos de lo que ellos imaginaban. Finalmente se encontró una cantidad considerable de oro en el Perú, pero pues las Amazonas nunca nadie las encontró. Aunque todavía en relatos ya de un siglo, siglo y medio posteriores a 1519, siguen los conquistadores que fueron a los lugares aún ignotos, ya fuesen en la Patagonia o en el sur de los Estados Unidos, sigue la idea de que hay un mundo fabuloso que no se ha descubierto, que es aún más fabuloso que el fabuloso mundo descrito primero por Cristóbal Colón, como ya sabemos, y después por Hernán Cortés en las cartas de relación. Entonces, para quienes dicen que la literatura no tiene ninguna injerencia en la historia, la relación entre las novelas de caballería y el descubrimiento y conquista de América desmiente un tanto esta idea. Estos eran libros de cabecera que desde luego junto con la literatura sacra, con la Biblia, que conocía muy bien Colón, conformaban un acervo bibliográfico que a veces determinaba acciones políticas y que estaba presente todo el tiempo en la imaginación, si no todos, de algunos de los conquistadores. La cantidad de novelas de caballería que ellos leían es infinita, la mayoría no ha sobrevivido en el gusto del público. El más famoso sigue siendo el Amadís de Gaula, que tuvo una cantidad de secuencias, falsificaciones, continuaciones, infinita. Y nos lleva a decir que en alguna medida la literatura que es en lengua española que fundó lo que algunos siglos después sería México fue la novela de caballería. ¿Qué consecuencias tiene esto en la constitución del ser del mexicano? Como se decía antes, no lo sé, pero es un tema que quizás alguno de ustedes pueda explorar. Como lectores, el México que en mi opinión se forma durante los 3 siglos del virreinato es hijo literario de las novelas de caballería. Mucho más, por desgracia, que de aquello que escribieron los indios. Yo pienso que es más correcto llamarlos indios, porque los españoles creían que estaban primero en las Indias Aztecas y luego en las Indias Occidentales, que indígenas. Así como también son indios, con todo derecho, los señores que viven y señoras que viven en la India. Bueno.
llegamos al problema central del asunto, que es el de, en mi opinión, el de la lengua. Yo, en las no muy frecuentes ocasiones en que doy clase, le pregunto a los alumnos, ¿quién descubrió México? Y todo el mundo me dice, pues los españoles. Y yo les digo, pues no. Es decir, Hernán Cortés era extremeño y sus tropas eran de origen peninsular. Era una suerte, la conquista fue una suerte de aventura de empresarios privados respaldados con diferente grado de entusiasmo por la corona española o portuguesa, pero a quien se dirige Hernán Cortés es a Carlos V, que es un señor que hablaba español con mucha dificultad y que dirigía un imperio, hoy llamaríamos multinacional. Entonces, yo sí creo que si abandonamos esa idea elemental de, bueno, los españoles conquistaron México, etcétera, y entendemos que en el contexto del mundo del siglo XVI, México es conquistado por un grupo de guerrilleros que se remiten a un emperador que no era español, cambia bastante la historia. Y la historia entera del virreinato, que desde luego fue un dominio español, sobre todo a partir de Felipe II, está en el contexto de la historia de los imperios europeos. Y yo estoy de acuerdo con aquellos quienes leen la independencia de América entre 1810 y 1820 en varios contextos, pero uno de ellos es la desintegración del imperio español en América. Desintegración que se debió a una, ya lo han dicho muchos expertos, esencialmente a una violenta guerra civil, donde desde luego participaron los indios, los mestizos y todas las castas que había entonces, pero fue esencialmente una guerra civil entre élites españolas o de origen español. Al dirigirse a Carlos V, Hernán Cortés, en mi opinión, está fundando lo que años después será la literatura mexicana. Digamos que el primer autor que escribe en nuestra lengua, y ahorita voy a decir por qué hablo de nuestra lengua, es Cortés, y el primer libro escrito en español en América sobre asuntos mexicanos pues es de Cortés. Como lo explicó el domingo de manera brillante Eduardo Matos Moctezuma, la respuesta a la pregunta de cómo es posible que Cortés con 25 o 13 o no sé cuántos caballos y 500 soldados haya doblegado un imperio del tamaño del imperio azteca, se debe, como se ha contestado innumerables veces, pero no ha calado la respuesta en algunas personas, a las alianzas que tejió Cortés con las ciudades que rodeaban Tenochtitlán, que estaban, para no utilizar una expresión popular, fastidiadas del dominio azteca y que no vieron ningún problema en aliarse con estos extraños personajes que venían del mar para quitarse de encima el yugo del imperio azteca. Entonces la conquista se explica por aquel viejo adagio que dice que la conquista de México la hicieron los indígenas y la independencia de México los españoles. Luego ocurren cosas extremadamente interesantes en la conformación de una literatura en lo que ya se llama la Ciudad de México, que es el rescate que hacen los misioneros franciscanos de quienes habían sobrevivido en la nobleza indígena y crean para ellos una institución que fue ejemplar,
que es el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Lo crean, si no me equivoco, hacia 1530, y ahí se desarrollan jóvenes intelectuales que antes que aprender español aprenden latín y que muchas veces traducen del náhuatl al latín, pasando por una previa adaptación del náhuatl al alfabeto latino. Entonces, esta empresa que permitió que años después Bernardino de Sahagún, que es un personaje, a mí me indigna leer historias de la antropología, donde no se dice que el fundador de la antropología en el mundo es Bernardino de Sahagún, o de la etnología, como le dicen los franceses. Realmente la recuperación que hace Sahagún con la ayuda, que nunca sabemos que fue enorme, pero se discute si les podemos o no llamar coautores de estos jóvenes nobles latinizados y después hispanizados, es enorme y es fundador de la antropología comparada. Entonces, el trabajo de Sahagún pues, es una cosa monumental que se acumula a lo largo de sus, creo que 90 años de vida, que sufre muchos quebrantos por otra cosa de la que hay que hablar, que es la política española hacia qué hacer con el idioma español aquí. Pero bueno, volviendo un poco al Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, permite el rescate, sobre todo gracias a los franciscanos, porque los dominicos y los franciscanos tenían ideas contrarias de qué era la conquista de México. Yo sigo prefiriendo llamar a las cosas por su nombre y no recurrir a eufemismos. Bueno, para los franciscanos, la conquista de México venía a surtir de nuevas almas a aquellas que estaba perdiendo en Europa la Iglesia Católica con la Reforma. 1519 es contemporáneo del surgimiento de Lutero. Entonces, la idea franciscana de que Dios estaba dándole a la Iglesia Católica una segunda oportunidad para engrosar el número de sus fieles frente a la sangría que se estaba sufriendo en Europa, se contrapone a la idea dominica. Ellos decían, pero ¿cómo se le olvidó a Dios tanta gente, tantos siglos? No puede ser. Y de ahí viene la tesis que luego hará famoso Fray Servando Teresa de Mier, de que los indios habían sido cristianizados muchos siglos atrás por Santo Tomás Apóstol, quien había obedecido el mandato evangélico de predicar la fe por todo el mundo y había llegado acá, y que luego por una serie de acontecimientos los indios habían apostasiado o olvidado la religión. Y esto no solo hizo Fray Servando, otros personajes en el Cono Sur encontraron similitudes sospechosas entre la religión inca y algunas otras con el cristianismo, como la recurrencia de la cruz, etc. Llegó a decirse que el sacrificio humano era una exageración de los ritos de la Eucaristía, etc. Pero bueno, había estas dos posiciones. La que decía que las almas de los indígenas eran un regalo de Dios para recristianizar lo perdido, y quienes sostenían que no, que estaban o ante personas que por algún motivo habían sido siempre paganos o que habiendo sido cristianos hace muchos siglos, por algún otro motivo tampoco muy recomendable, habían abandonado la creencia en Dios, el Dios Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo. Bueno, el trabajo esencial, también hubo dominicos que recuperaron cosas muy importantes, entre ellos fue Fray Diego Durán, pero digamos que corresponde al espíritu franciscano, este espíritu de recuperación
de la cultura náhuatl sobre todo, no únicamente, y de lo que hoy entendemos por literatura indígena. El propósito teológico de Sahagún, digamos, con el que llenaba su papelito del Sistema Nacional de Investigadores, era que él quería, obviamente, conocer la idolatría para combatirla mejor. Pero quien haya tratado de leer el trabajo de Sahagún y de sus informantes, sabe que esto no era solo una misión ideológica, sino una auténtica pasión antropológica y, en lo que a mí concierne, literaria, que nos permite tener un conocimiento del mundo en Mesoamérica antes de 1519 que no hubiéramos tenido sin Sahagún y sin esos nobles indígenas que a fines del siglo XVI, como Fernando Alvarado Tezosomoc y Alba Ixtlilxóchitl, publican obras que ya en esta segunda generación de crónica de Indias, pues son fundamentales para entender la riqueza del México antiguo. Entonces tenemos por un lado conquistadores, lectores fanáticos de novela de caballería, y por otro lado una sociedad, la mexica o azteca, que evaluaba profundamente el poder de la palabra, pero que no lo consideraba un elemento de circulación laica, para utilizarlo en nuestros términos. Los tlacuilos, aquellos se dedicaban corporativamente a la tinta roja y a la tinta negra y que conservaban la memoria o la destruían si era necesario. Es conocido que los aztecas, como toda civilización poderosa, como todo pueblo conquistador, como todo pueblo sangriento que lo fueron, pues ellos cuando se apoderan del Valle de México hacen su quema de códices para contar su propia historia, que era una historia de bárbaros, de gente que venía del norte, sin el prestigio debido, y relacionarse con el linaje más intelectual, por decirlo así, que era el de Tula, Quetzalcóatl, y componer esta religión dualista que fue la náhuatl, con una fuerza, magia blanca y una magia negra, para decirlo en esos términos populares. Entonces no podíamos hablar de que circulase la poesía que siglos después rescataron el padre Ángel María Garibay y don Miguel León Portilla. No podemos hablar que no sabemos. Sabemos que no circulaba por órdenes del Estado, para decirlo de manera cruda. Ahora, no sabemos qué tanto en la religiosidad cotidiana de los mexicas, en su muy rigurosa vida religiosa ceremonial, esa poesía que nosotros, desde un punto de vista laico, separamos del cuerpo de la escritura religiosa desde el Renacimiento, tenía una función. Hay quien dice que sí, muy polémicamente. Hay quien asegura que la poesía recopilada a lo largo del siglo XX de los antiguos mexicanos no era exactamente poesía, sino eran cantos rituales para acontecimientos importantes como la muerte, el nacimiento, etcétera, que nunca tuvo la poesía una función laica o un carácter literario. No lo sabemos, la polémica fue extremadamente agria, y además fue una polémica entre investigadores extranjeros e investigadores mexicanos, lo cual lo hizo todo más virulento. Ahora, para mí como lector es muy difícil leer a Netzahualcóyotl y no pensar, porque así he sido educado como todos ustedes, en que se está dirigiendo
a un lector individual, que puedo ser yo o un señor del siglo XIV o XIII. Para quien conoce un poco la tradición de la poesía occidental y un poquito menos aún lo que llamamos la poesía oriental, la de origen chino, japonés, etc., es imposible no sentir que hay un poeta que le está hablando a un lector. Eso es lo que yo siento cuando leo a Nezahualcóyotl. Ahora, la manera en que esa poesía estaba en relación, dónde acababa como espacio sacro y dónde era poesía en el sentido laico que nosotros entendemos, no se sabe, o yo no he encontrado la manera de entenderlo. Ocurre lo mismo, ya lo habrán escuchado en alguna de nuestras conferencias, con lo poco que sabemos de lo que era la música antes de 1519. Yo creo que yo escribí hace 20 años un libro que se llama Tiros en el concierto y cuyo subtítulo es Literatura Mexicana del siglo V. Lo digo simplemente porque yo creo que la literatura mexicana, o que se iba a llamar mexicana, nació con las cartas de relación de Hernán Cortés. No por el accidente político de José Joaquín Fernández de Lizardi, que empieza a escribir El Periquillo Sarmiento, la primera novela nuestra, en 1816, en el momento en que parecía que la independencia estaba totalmente derrotada, ¿no? Eliminados los curas Hidalgo y Morelos, en España la restauración fernandina, pues no parecía que iba a venir la independencia, al menos no en México. Y bueno, sí vino de manera rara con Iturbide en 1821, pero bueno, yo creo que es muy pobre empezar ahí la historia de la literatura mexicana, y es escandaloso también porque empezar ahí excluye a Sor Juana Inés de la Cruz, que es la gran fundadora de nuestra literatura. Y se escribe en este país desde Hernán Cortés en español. Yo creo que eso a mí me sorprende mucho, incluso autores que todo el mundo sabe que son muy cercanos a mí, como Octavio Paz. Octavio Paz todavía en El laberinto de la soledad habla del español como una lengua que nos fue impuesta. Y yo digo, caray, ¿a quién se le impusieron? O sea, esa idea que estaba mucho en el ambiente del medio siglo, que es la época de la descolonización, en que nuestros pueblos habían sido invadidos, saqueados, violados, todos los crímenes que en efecto se cometieron, y que además se les había impuesto una lengua. Me parece que ya el Octavio Paz, que viejo escribe Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, ya no lo diría así. Yo creo que la literatura se empieza a escribir en español, mexicana o novohispana, desde Cortés, y que sí, por supuesto que fue impuesta porque fue una guerra de conquista. Ahora, aquí viene el asunto de el fervor de hispanización de los misioneros franciscanos duró relativamente poco. Cuando esta generación, cuya figura estelar es el padre Motolinia, desaparece también el interés por castellanizar a los indios. Basta con que se adhieran de manera formal al catolicismo y basta que sepa español el representante de la respectiva República de Indios, que es al que se le cobra tributo y que es el encargado de la vida administrativa y de mantener el orden. Y ya lo que está dentro de la República de Indios sigue transcurriendo en las lenguas originarias. La hispanización de la Nueva España es un fenómeno muy tardío que paradójicamente interrumpe la independencia.
y es un fenómeno de las reformas borbónicas del siglo XVIII, que es cuando por primera vez hay un esfuerzo, digamos que estatal, por, no mediante la educación pública, que no existía, pero sí mediante la instrucción que impartían las órdenes religiosas, sí hay un esfuerzo por hispanizar. Esfuerzo que también se queda detenido por la expulsión de los jesuitas en 1867, que era la orden predominante y la más interesada, como lo sabemos por las aventuras de los jesuitas en China, en conocer no solo las lenguas originarias, sino que sus hablantes conocieran el español. Este esfuerzo se interrumpe al grado que es probable que por ahí de 1840 hubiese en México menos indios hispanoparlantes que 70 años antes. Es decir, la independencia, que con algunas excepciones fue muy indiferente al, como diría don Miguel León Portilla, al indio vivo. Cuando se decreta la independencia, Carlos María de Bustamante, que es el inventor del nacionalismo mexicano, crea una conexión entre el viejo imperio azteca y el nuevo imperio mexicano, el de Iturbide, y saca para justificarla una herramienta que ya habían utilizado personajes en similares circunstancias, que es la del Pacto Constantino, que refiere a cuando con el emperador romano Constantino se convierte a la Iglesia Católica. Entonces, ligeramente Bustamante se salta a los 3 siglos oscuros de la Edad Media que veía él en el virreinato, dice, no, esta es la continuación del Imperio Azteca. Y esta idea, aunque el imperio propiamente hablando de Iturbide fracasó en unos meses, se extendió a lo largo de todas las mutaciones del nacionalismo mexicano hasta este año en que el presidente de la República pidió al rey de España o al gobierno español una disculpa por la conquista. Es decir, la idea de que quienes vivimos y quienes gobiernan México desde 1821 somos legatarios legítimos de aquella civilización azteca derrotada en 1519 por Cortés y sobre todo por sus aliados indígenas. Y actualmente las investigaciones, en lo que puedo acercarme porque soy lego en el asunto, las investigaciones sobre la conquista insisten mucho en un personaje que se había desdeñado previamente, que es el llamado indio conquistador. Entonces se han puesto a buscar en las fuentes, y han descubierto mucho, por fortuna, qué pensaban y qué sentían estos aliados de Cortés que estaban destruyendo a sus enemigos dominantes que eran los aztecas. Yo creo y siempre he sostenido que la literatura escrita en lengua española en México es una literatura que por varias razones forma parte legítima del universo occidental de la cultura. Aquí quiero hacer varias aclaraciones. Primero, hace tiempo que los antropólogos dejaron de utilizar esa palabra metodológicamente absurda que se llama sincretismo. Hablar de religiones sincréticas es un abuso, todas las son. No hay religiones puras, excepto en la imaginación de quienes inventaron esta palabra, que eran los antropólogos protestantes norteamericanos, que ellos sí creían en la pureza de la fe evangélica, y consideraban, por ejemplo, cuando venían a los profesores del Instituto Lingüístico de Verano y etcétera, que tanto hicieron por recuperar, por malas razones, pero con buenos resultados, las lenguas indígenas, ellos sentían que en efecto el catolicismo mexicano era una cosa confusa, donde había demasiadas cosas indias y demasiadas cosas españolas y demasiadas cosas católicas, en conclusión que era un sincretismo.
Bueno, los modernos historiadores de la religión rechazan esta palabra. Cuando Julio César invade lo que hoy es Francia, la antigua Galia, y impone el Imperio Romano en esas tierras, pues obliga a que nazca ahí de manera irremediable una religión sincrética, primero pagana, que toma mucho de los druidas y de los normandos y de todos los bárbaros que andaban por ahí, y que cuando llegamos al momento de que haya un catolicismo en Francia, pues será inevitablemente sincrético, porque ninguna religión, como ninguna cultura, se cree en el vacío. Y aunque estuviese aislada la religión de los antiguos mexicanos, esta, al chocar con Cortés y los conquistadores y luego con los misioneros franciscanos, se vuelve también una religiosidad legítimamente sincrética que toma muchos elementos de lo que había sido destruido o ocultado y muchos otros de lo que traían los españoles. Entonces, no podía sino ser sincrética la religiosidad sobre todo en el Valle de México, en el plano central del país, en el siglo XVI. Se vuelve también, y esto es muy importante para los términos literarios, una nación católica. Bueno, como ustedes saben, fueron escasas, si no es que ninguna, las rebeliones indias en el siglo XVI y XVII que reivindicaran el regreso de los antiguos dioses. Evidentemente, los antiguos dioses no tenían el afecto de los mexicanos. Y por más que la conquista, como toda conquista, fuera cruel y abusiva, al grado de que el Imperio Español fue el primero en que discutió desde el asunto de si los indios tenían alma hasta su condición de personas libres y no esclavas, desde el principio hubo lo que los teólogos católicos llaman una aceptación parenética de la nueva religión. Es decir, y esto lo ilustra perfectamente el culto de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? En la guadalupana, los mexicanos encuentran una figura mediadora que les da un calor maternal, que no tenía la Tonantzin, que no tenía la religión azteca, que era una religión sanguinaria, donde no había lugar para el individuo, como se entendía en términos occidentales. Y bueno, la aceptación general de la religión católica incluye desde luego la adopción o la conservación más bien, de muchas cosas que se habían quedado ocultas del mundo anterior a 1519. Yo creo firmemente que cuando se habla de los indios de México, que está hablando de una cultura creada durante el virreinato. Todo lo que podemos ver que persiste de las culturas originarias de México se fraguó y se organizó durante el virreinato. ¿Por qué? Porque lo de 1519 fue absolutamente brutal. Como dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad, la orfandad del indio mexicano tras la derrota de sus dioses es un fenómeno, por más que lo vea desde el punto de vista quizás de la exageración metafórica propia de los poetas, es un fenómeno asombroso. A mí se me eriza la piel de imaginar ese mundo donde habían desaparecido por derrota militar y eliminación práctica los antiguos dioses. Pero a la vez estos antiguos dioses son sustituidos por una religión mucho más rica, mucho más avanzada, donde había más recursos para la sobrevivencia del individuo, del hombre, pero también de la mujer. Yo no soy relativista, yo sí creo que hay formas de civilización superiores a otras, lo cual no quiere decir desde luego, y esa es la lección del siglo XX,
que formas que consideramos superiores tengan derecho alguno de suprimir a las inferiores o a las menos desarrolladas. Pero, como concluyó Claude Lévi-Strauss, la aportación de la riquísima aportación que significa la riqueza cultural de un México como el tenemos, solo podía producirse gracias a al encuentro, al contacto, como le quieran llamar, entre dos formas de cultura que traían dos formas. Perdón, pensé que estas conferencias duraban como las habituales 1 hora y veo que no y que ya me pasé, entonces voy a acabar ya. Que traían dos formas aparentemente irreconciliables de lectura. En los barcos que iban y venían de Cádiz a Veracruz, la gente leía, fueran misioneros o soldados o mercaderes, etc. Y los indígenas del antiguo, de Mesoamérica, tenían una relación con la poesía de naturaleza religiosa que no hemos logrado desentrañar. Falta saber en qué momento estas dos cosas tan diferentes, estos dos objetos que es tan difícil encajar, se vuelven uno solo. Y yo creo que debemos investigar la literatura devota que motivó el culto de la Virgen de Guadalupe, cosa que ya adelantó Francisco de la Maza en su libro sobre el término, para ver el lugar donde confluyen, en la única lengua que podía ser leída en ese momento, que era el español, el mundo literario de los antiguos mexicanos con las novelas de caballería de los conquistadores. Muchas gracias.